estamos de regreso acá en Polar Comunicaciones con su programa Patagonia Rural. Y como todos los segundos bloques le hacemos recuerdo que todos nuestros programas están disponibles en los canales de streaming que tiene Polar Comunicaciones, Facebook Live y YouTube. Mira, vamos a hacer el ejercicio como la vez pasada, donde nos vamos a YouTube. Ahí está la Polar Comunicaciones, lo pueden buscar. Y en la parte playlist van a buscar donde dice Patagonia Rural. Estamos bien abajo, yo no sé por qué están abajo, pero pero acá estamos. Hay preferencia. Y ahí va a reproducir cualquier video. Tenemos 164 programas, así que todos disponibles para que los puedan reproducir, comentar, darle like. Así que siempre estamos leyendo sus comentarios. Salimos de ahí, eso ya no es. Así que estamos atentos a todos los que nos dicen todo su feedback que nos entregan semana a semana, todos los viernes en este programa. Y bueno, como también la semana pasada, y pueden recibir también esa entrevista que está disponible en YouTube, estuvimos conversando con la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Karin Fierro, sobre esta primera mesa de abigeato que se está coordinando con la Asociación de Ganaderos de Tierra del Fuego y también en diferentes organismos públicos, con el fin de abordar esta problemática que es complicadísima de abordar, de tener una denuncia efectiva que se pueda hacer fructífera. Y acá tenemos a Valeria, que forma parte de ese directorio, que nos comenta un poco de cómo ve esta problemática en Tierra del Fuego, que sabemos que es grande ya. Hay un problema grave de abigeato. En Laguna Blanca también existe ese problema, sobre todo en el sector de la Laguna Blanca. Entonces no es un problema fácil de abordar como ganaderos, como comunidades rurales. Así que nos cuéntanos un poco tu perspectiva también, Valeria. Bueno, justo asistí a esa primera mesa de trabajo. Jorge Tafro, el presidente, participó en la primera reunión, que era como ya para acercar a todos los servicios o instituciones públicas y no públicas, también pueden estar los municipios. Y la verdad que se trataba como de la merma de ganado, ya sea por abigeato como también por perros. Y se denominó perros y no silvestrados porque muchos de los perros que generan más daño en Tierra del Fuego son perros domésticos sin tenencia responsable. Entonces se quedó como con perros, sin apellido. Lo más importante en este caso ha sido el tema del abigeato hasta el momento, porque es el que más mermas presenta. Nosotros como asociación tenemos un levantamiento de 10.000 animales lanares en general, restantes, me refiero a faltantes, desde la última temporada, desde agosto del año pasado hasta ahora, 10.000, que es una cantidad brutal, o sea, son más de 500 millones de pesos. Y de los no asociados tenemos 4.000 levantados, o sea, estamos hablando de 14.000 lanares, cuyo destino evidentemente es industrial. O sea, acá no cabe duda. Hay obviamente robo hormiga, por supuesto, pero hasta el día de hoy esos animales están llegando a matadero y están llegando a venta. Entonces es un canal súper importante al final de seguridad alimentaria, social, económica, que no se está abordando y que es súper importante que todas las instituciones, que por primera vez se logró, incluso los privados, nos pongamos de acuerdo y podamos detener este lamentable hecho que ya lleva muchos años gestándose, pero que ya está llegando a niveles incontrolables. Y claramente es para, como son 14.000 animales que desaparecen, claramente que desaparecen, van a parar por esas dimensiones a algún lado. Sí, o sea, son industrias, tienen empresas, tienen transporte con camiones, pasan por la aduana de Bahía Azul, me refiero, cargan en los ferries, llegan a mataderos, son problemas que hay que revisar. El tema se habló mucho en esta reunión de abigeato, de la fiscalización, porque mucho de las propuestas de trabajo que se están realizando con la delegación, con todos los servicios, es el patrullaje. Pero lo que principalmente nosotros destacamos como ganaderos es que el patrullaje tiene que ser eficaz, y para poder ser eficaz tiene que tener un formulario de movimiento animal que sea fiscalizable. Tiene que tener la marca del propietario y tiene que tener palabras y no números, porque los números no son fiscalizables. Entonces, si tú ves un FMA, de hecho yo llevé uno igual ese día en el celular, son números, es como predio de origen 12.1.2, predio de destino 12.1.3, chofer vacío, porque no es obligatorio poner la casilla, sin marca. Listo. ¿Cómo fiscalizas eso? Entonces, lo principal es, claro, vamos a hacer todo un sistema de, al final, protocolarización de las patrullajes durante un año, pero tiene que haber de por medio un trabajo de parte del SAC especialmente, en que el formulario de traslado tiene que ser fiscalizable por la institución, en este caso Carabineros, que es el principal a cargo del patrullaje. Sobre todo en Tierra del Fuego igual están un poco más avanzados que acá, por ejemplo, en el continente, que ya tiene sus señales digitales. Nosotros, por ejemplo, en Laguna Blanca estamos en proceso de tener la plataforma, pero ustedes ya tienen un camino ya avanzado en ese sentido. Sí, o sea, la asociación tiene un sistema digital,
con la gran mayoría de las marcas, pero también hay que actualizarlo. También pasa mucho que los ganaderos compramos especialmente carneros o carnerillos de otros ganaderos, sí. Entonces tenemos otras marcas también en nuestro sistema y eso hay que ponerlas en un sistema y también que sea legalizado, porque como bien dicen las instituciones, por ejemplo, el municipio no puede usar esa plataforma porque no es bajo los parámetros de un software que está aceptado legalmente bajo el Estado de Chile. Entonces ellos tienen que recolectar como municipio las marcas para poder tener un registro, porque ellos son los que llevan el registro oficial y legal de las marcas en Tierra del Fuego. Y nosotros como ganaderos nos comprometimos con traspasar la base de datos y poder actualizar lo más posible por parte de nuestros asociados y no socios también. Sí, y también tocaste un tema que es sobre los perros asilvestrados o vagabundos que están cerca del sector de Porvenir, que hace un tiempo igual tuvieron noticia ahí por un ataque a carneros a un productor también asociado a ustedes, que las pérdidas fueron bastante grandes. Atilio Calcuta, sí, él es pobre víctima constante de abigeato y de perros asilvestrados, o sea, perros domésticos, que salen de sus casas porque él, su campo queda en Porvenir, al lado, o sea, tú abres la puerta de tu casa y caminas un par de metros y llegas al campo de Atilio. Entonces, ha tenido mermas súper importantes en los últimos años. Él siempre hace, al principio hacía las denuncias, ahora de hecho ya está haciendo casi denuncia por la prensa porque ya no sabe bien qué hacer porque no hay resultados. Y son perros chipeados, perros que están registrados, que tienen dueño, pero que simplemente salen de su casa, dan una vuelta, matan 10, vuelven. Entonces es un tema que claro, hay que fiscalizar y tienen que haber condenas al final o como multas aplicables que sean válidas. Y sobre todo porque es un tema que como que no se toca, se trata de no hablar para no levantar mucho ruido y por lo general se barre bajo la alfombra nomás y que quede ahí y nadie hace nada, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es que quizás ese es el gran problema o dilema, de que uno muchas veces como prácticamente no puede hablar de los perros porque siempre hay dos fuerzas que se están contraponiendo, por así decirlo, y hay que decir las cosas como son. Aquí la tenencia responsable, sobre todo en las cercanías de las ciudades, que en este caso sería Porvenir, Cerro Sombrero, Natales o incluso acá Punta Arenas, se necesita de que realmente sea eficaz el tema de la fiscalización de los perros que andan deambulando, por así decirlo, porque al fin y al cabo esos perros, como es un animal, va a querer comer, y obviamente ahí es cuando ataca a las ovejas, ataca nidos de aves, y eso sí es un daño. Uno no habla de los perros que estén en la calle como perros callejeros, uno habla de los perros que están fuera de las ciudades, en la periferia, que sí provocan daño. A este ganadero, a Atilio, creo que le mataron, no sé si 10 carneros finos, y así hay una sumatoria de ganaderos cerca de Porvenir que constantemente están sufriendo este tipo de problemática. Lo bueno es de que en general hoy en día existe un seguro ganadero también para las personas que lo quieren contratar. Desconozco el valor de la póliza, pero hay otras alternativas. Pero aquí el trasfondo es la tenencia responsable de esas mascotas. Y lo otro, que no es un tema que solo afecta al ganado, que siempre se ve como la cara negativa porque claro, es un productor el afectado. En Cerro Sombrero está el río Saida al lado y la gente va a pasear con los perros y matan caiquenes, que ahora es protegido, especie vulnerable nueva, y matan caiquenes como si fuera cualquier cosa, y matan los polluelos y no hay ningún control. Entonces es un tema que afecta a todas las especies, no solamente al ganado, por eso que es tan importante. Claro, y al final un perro que ya carneó una vez, todos sabemos que lo va a volver a hacer y es difícil controlarlo. Lo complicado es que no haya una línea de acción con el problema, porque al final como ganadero no tienes herramientas en el fondo para combatir este problema. Entonces el tema de proteger tu ganado con perros, ¿no es cierto?, pastores, efectivamente es una manera, pero obviamente que siempre está ahí pero la amenaza. Bueno, dentro de las líneas porque hay muy poca información sobre los daños que está causando el perro silvestrado y doméstico en Tierra del Fuego. Hay perros silvestrados mucho en Timauquel y está llegando ya un AICIN hace hartos años. Y el tema del perro doméstico genera los problemas en Porvenir y en Primavera un poco, no tanto. Pero no tanto porque ha generado reacciones de ganaderos que no les han gustado a los dueños y al final han tenido a los perros encerrados. Porvenir es lo contrario, porque obviamente la gente denuncia más y se generan otros canales.
Pero la Seremi de Agricultura, Irene Ramírez, ella decía que lo principal era hacer un diagnóstico de la situación y con eso hay que levantar datos. Y con esos datos recién llegar a diputados o a senadores para que se vuelva a elevar el tema de la ley. Sí, que hay que esperar un año porque la ley fue rechazada hace poco, entonces hay que esperar un año para que se inicie un nuevo trámite legislativo. Pero en el fondo, Lo importante es en ese sentido de que siempre se haga la denuncia. Independiente si es 1 o 10, siempre hay que hacer la denuncia porque son datos y es estadística que le sirve para todas las políticas públicas. Si no se hace la denuncia es como que no hubiera pasado. Y lo mismo de la Vigiato, que teníamos el gran problema de que los números de denuncias no concuerdan con los números reales de las mermas. Por supuesto, estas mermas que yo indicaba son más allá de las muertes naturales que se generan en los campos, son muertes son desapariciones al final por la Vigiato. El tema es eso, denunciar, y generalmente las denuncias involucran gasto de dinero por parte del productor, porque tiene que movilizarse hasta el tribunal, hasta Carabineros, hacer la denuncia, después ir a tribunales, pero hay que hacerlo, lamentablemente es la única manera de tener evidencia y tener como datos concretos. Sí, sobre todo también cuando se dio, voy a volver al tema de los perros, cuando se dio este debate en el de Cámara de Diputados, se hablaba de que no existen los perros silvestres. Claramente existen, hay dos diferentes perros vagos que están en sectores que son periurbanos, que atacan a ganado, pero también están los perros silvestres que nunca van a poder volver a ser domesticados. En el fondo, son perros que no han tenido contacto con humanos tampoco, porque son perros salvajes. Exacto. Entonces son dos temas que yo creo que bajo una visión urbana se trata de englobar todo esto con una visión, yo creo, mascotista de la situación y claramente afecta no solo al ganado. Yo creo que es lo que es perro silvestrado capaz que es lo menor, pero lo que también genera la biodiversidad y todo lo que conlleva también para los entornos rurales es un daño significativo. Entonces yo creo que esa temática hay que abordarla y, como dicen ustedes, hay que denunciarlo, sobre todo a vigiatos, perros silvestrados, todo, porque así tenemos las herramientas para poder actuar. Yo creo que eso es un llamado, y que no, porque siempre te dicen, no, yo no denuncio porque nunca pasa nada, pero tiene que estar ese número. Exacto. Que no lleva a nada. Es importante. Sí. Y los quería, vamos a llevar a otro tema completamente diferente, porque el primer bloque estuvimos conversando un poco de cómo ha evolucionado el campo, cómo vemos las perspectivas de cómo se va a trabajar a futuro, y quiero llevarlos también a hacer un poco de nostalgia, hacer como un viernes de nostalgia de cómo era anterior, cuando éramos chicos, cómo era el anterior campo, cómo nos informaba, y tengo un audio, no sé si lo tenemos, para que nos bloqueemos los auriculares. ¿Se escucha de acá, no? ¿Sí? Ya. Sí, ¿qué tiene para que... ¿Lo escuchamos? Sí. ¿Así? Dale. Sí. Dale. Compartan. Dale, una oreja para acá, Vamos a compartir un audio, yo creo que... Mándale nomás. Pero ahí... Se nota que no uso nunca audífonos. Ahí sí. Ahora... Mensajes para el campo. Atención, mensaje donde se encuentre para Ulises Fuentes. Paulina Soto está en Tierra del Fuego. Viajó desde Santiago para encontrarlo y pedirle perdón, el amor de su vida. Me ubico en el Hotel España de Porvenir. Me quedo hasta mañana martes, hasta las 19 horas. Me repito, mensajes donde se encuentre para Ulises Fuentes. Paulina Soto está en Tierra del Fuego. Viajó desde Santiago para encontrarlo y pedirle perdón, en amor de mi vida. Eso es todo para nuestro servicio de mensaje. Nuestra próxima edición mañana a las 12:30. Gracias, buenas tardes. ¿Volvimos con el audio? Sí. No, yo creo que todos los que escucharon se les vino automáticamente muchos recuerdos de una época, pero primera pregunta de todo, ¿qué hizo Paulina? Paulina, para que viaje de Santiago por venir para pedir perdón. ¿Qué habrá hecho? No, pero eso también da cuenta un poco cómo han cambiado las cosas de cómo nos comunicamos antes en el campo, porque yo recuerdo que antes uno iba una vez a la semana de repente a buscar señal de un cerro, como era el caso de ustedes cuando eran chicos. Sí, nosotros teníamos en la hostería una ventana que era la de la señal, y bueno, cuando yo era chico estaba recién partiendo el tema del turismo ahí en la estancia igual, y claro, había que responder reservas o cosas, y teníamos todas las cosas ahí en la ventana para que puedan captar la señal, pero era súper mala. Era malísima. Después pusimos una antena que podía agarrar la señal en el techo y repetirla en la casa,
y la verdad que funcionaba, pero ahí nomás, y ahora con Starlink ya el tema de la señal mejor ya que no es Punta Arena. Que ahora estás conectado siempre. Sí, demasiado conectado. Sí. Demasiado. Y en caso de ustedes dos, que igual estaban en la isla, que igual generaba también otra brecha más de que estar insularmente, el tema de la señal, cómo se manejaba en esa época. Sí, el camino era de Ripi de partida, había una sola pista pavimentada hasta Punta del Gas, creo que era, bueno, hasta antes. Y después la otra era Ripio, y después era puro Ripio hasta el campo. Entonces era largo, pero en viajes largos, camionetas antiguas que pinchabas 3 veces el camino, entonces... Parabrisas. Claro, quedas tirado, una vez quedamos tirados en una estancia también acá en el continente con la camioneta, tuvimos que quedarnos ahí hasta que llegara mi papá como 3 horas después, pasaban muchas cosas. Y en el colegio pasábamos como 2 meses y medio de repente sin venir, a Punta Arenas, trabajando nomás, jugando en el campo, en lo que sea. Porque de chiquitita siempre estábamos metidas con mi papá en diferentes cosas. Y yo llamaba siempre como la semana de que partía las clases, porque yo siempre llegaba la semana la segunda, para preguntar el horario y cómo era la profesora nueva y qué sé yo. Llamaba a mis mejores amigas y era así como 5 minutos en la oficina de mi papá y colgaba, porque él tenía el matadero, entonces tenía teléfono. No. Sí, bueno, en ese sentido para nosotros, bueno, hablando de los años 90, prácticamente los mensajes para el campo eran sagrados. Sí. Porque a las 12, al mediodía, siempre uno almorzaba, entonces sí o sí estaba en las casas. Y ahí uno se enteraba de los cumpleaños, de quién iba a llegar, que esté preparado todo el otro día. De quién engañó a quién. Paulina Soto que fue a ver. Y después, si uno se perdió algo, lo volvían a repetir en las tardes. Sí, yo me acuerdo, eso, a mí yo escucho esa música, me acuerdo cuando uno cenaba, cuando estaban todos cenados en la misma mesa y los mensajes, y uno que decía silencio, trataba de que no se los cubiertos para escuchar el mensaje. Y acá, por ejemplo, encontré algunos, no encontré muchos audios, yo creo que tenemos una tarea pendiente, pero por ejemplo, encierra los borregos 8 machos del 2 para mañana al mediodía. Y son cosas así como no rodear los animales hasta el día martes, cosas así porque, en el fondo, porque se atrasó el camión. Claro. Y de repente eran cosas así como en el lugar que tú sabes, a la hora que dijimos, así en como, esa, sí, claro. Estoy en esa. Uy, sí. No, son bonitos recuerdos. Mi papá tenía radios como con antenas en todas las camionetas y en la casa igual. Y de repente cuando estaba nublado o llovía se escuchaba hasta Punta Arenas. Escuchábamos desde Quinta Esperanza en al lado de Cerro Sombrero hasta Punta Arenas y nos hablaba por radio. Y era muy bueno porque de hecho de repente hay lugares que no tenemos señal y extrañamos la radio porque uno podía comunicarse siempre. Y de repente interceptábamos otras radios. Era entretenido. Pero igual hablaban de todo. Igual pasa que de repente uno, no sé, hablando ya que estamos nostálgicos, uno extraña un poco esa desconexión en el sentido de que se decía algo que iba a ser a tal hora, tal día, y no se hablaba más del tema, ¿no? Y la palabra en el fondo era lo que valía. Exacto. Hoy día con esta dinámica de estar tan conectados van cambiando más las cosas y quizás se perdió un poco eso, porque de repente igual se extraña esa desconexión a veces en el campo. Sí, hay sectores, por ejemplo, me ha tocado trabajar en el sector de Torres del Paine, en Cerrullillo, donde no hay mucha señal en algunos sectores y uno extraña eso de estar incomunicado también, porque uno sabe que de repente dice, no, y si pasa algo, bueno, pero si pasa algo siempre va a haber una forma de que te vas a enterar, ¿no? Siempre se va a saber. Sí. Bueno, hoy en día pasa eso, que uno está siempre conectado, pendiente del celular, tiempo que hace unos 15, 20 años no era eso. No era necesario, no había una necesidad, hoy día ya es necesario. Sí, una necesidad. Y bueno, por ejemplo en mi instancia donde trabajo hace 10 años recién que hay señal, tampoco es que fue hace mucho, o sea, fue hace 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido la mayoría tenemos tal vez un cerro en el cual cerro la señal, la señal. Claro, que uno, las conversaciones más privadas uno se iba al cerro. Sí. Y me acuerdo, y otras veces lo que uno se comunicaba, me acuerdo cuando iba a la estancia de mi abuela en Lina Riesco, en el sector de Rocallosa, había, como tú decías, radios donde se comunicaba con la posta o con la Muni, y ahí uno se comunicaba así, uno de repente, mi mamá tenía una en la camioneta que se comunicaba también. Sí, y así es súper bueno. Sí, bueno, en ese sentido, para nosotros que estamos a unos 15 kilómetros del Cerro Sombrero, cuando no había celular, bueno, mi padre iba muchas veces al matadero a hablar por teléfono para comunicarse con Punta Arenas o en app.
también tenía un teléfono disponible. Y había un kiosco que todavía existe que tenía un teléfono. Y también era chistoso porque de repente, no sé, mi papá hablaba con su familia en Santiago y salía y le decían, ¿y cómo está su abuelita? Así que le pasó algo. Así como que se enteraban de todo. Entonces mi papá así como, oh, ya bueno. Sí. Y en el pero caso, esa es la dinámica que se daba en esos tiempos también. Y en el caso de ustedes, viajar era muy diferente al actualmente, dependiendo del ferry o no. Hay más itinerario ahora, ¿no? Sí, o sea, como bueno, antes estaba cortado por bajamar también. Sí, recuerda antes de hacer el segundo puerto. Era cada 6 horas. Sí. Y después, de hecho, estaba el horario de los cruces y cuando estaba cortado. Entonces uno se coordinaba para cruzar, pero si había viento, claro, sí, nada que hasta hacer. ahí llegaba el plan. No, y ahora es súper rápido. La verdad, y con las camionetas de hoy en día uno llega, mientras tengas buenos neumáticos y petróleo, llegas. Sí. Y no, súper corto, o sea, 3 horas y media tú puedes estar acá, 3 horas de repente, si agarras bien el cruce, sí, sin ningún problema. Y antes de eso se daba mucho de que todas las estancias tenían una bodega. Actualmente todavía la tienen, pero me refiero porque antes se viajaba mucho menos a Punta Arenas, por la misma distancia y todo eso. De hecho, antes mi papá y mis abuelos, porque primero en Angostura no existía como cruce, se tenían que dar la vuelta hasta Porvenir, y para llegar a Porvenir eran 3 días desde la estancia, desde el mismo Tierra del Fuego. Cruzaban, hacían las compras y regresaban. Sí, bueno, yo tampoco cuando iba, yo estoy a 80 kilómetros de Punta Arenas, pero igual uno iba y no, si estaba 2-3 semanas y no bajaba tanto de lo que yo bajo todas las semanas o de repente entre días de semana. Sí. Antes se daba mucho menos, no sé, Alexandre, tú igual estás mucho más lejos, son 100 y tantos, 120 kilómetros. Nosotros estamos a 136 kilómetros. Sí, lo bueno es que hay buses, yo me acuerdo antes, cuando no me movía en camioneta, Adeo a veces incluso bajaba. Cuando era muy importante. Claro, cuando era realmente necesario. Pero sí, pues hay buses y en general no como ustedes que están allá en Tierra del Fuego, que sí yo lo veo, o sea, son 3 horas, igual es 3 a 4 horas. Nosotros estamos como a 1 hora y media máximo. Bueno, ahora en el invierno hay que andar más lentito, pero en el verano 1 hora y cuarto ya está en el campo. Sí, eso hablaba la otra vez con un amigo de que para mí el viaje es súper importante, es como mi momento de detox de la semana. Entonces uno habla consigo mismo, escuchas música, de repente no tienes ganas de pensar y escuchas música nomás, pero es como que es el momento de reflexión que antiguamente teníamos sin los celulares, que cuando íbamos al campo a caminar, a andar en moto, y hoy en día lo tienes en tu auto porque estás concentrado en ti nomás, 3 horas y media. Y es súper sano eso, al final es súper bueno pensar y como tener ese como reflexión interna en ese momento. A mí me hace súper bien. Y que se da en ese viaje, pues en ese periodo, y que muchas veces se alarga un poco más esperando el ferry, pero es gratis, claro, es algo necesario. Sí, igual es lindo el cruce ese. Sí. Oye, ¿y tienen todo pavimentado? Sí, todo pavimentado. O sea, yo tengo 6 kilómetros, pero son desde Cerro Sombrero hasta mi estancia, pero están impecables. Que es un camino interior. No, una ruta I-665 que se llama, que es la ruta secundaria, que está la carretera y está la bypassea, hace como una curva. De hecho, esa ruta conecta la ruta internacional. Sí. Puedes acortar ese sector. Y lo que no sé es que Vialidad está arreglando el camino, pero así, más de, yo creo que cada 3 semanas. Entonces está impecable todo el año. No sé qué pasó ahora, pero siempre ha estado bueno, pero ahora lo arreglan como cada 3 semanas, así que se agradece. Un aplauso para Vialidad. Nada, así que se nos fue el tiempo ya, que nos pasó volando. Yo creo que esta segunda parte es entretenido tener esta conversación más dinámica, conversar un poco, recordar, porque pasamos por todos temas más serios, temas más lúdicos como el anterior. Así que agradecidos, chicos, de darse tiempo que se repita nuevamente. Yo creo que en invierno podemos hacer otra cosa, ya que baja un poco los trabajos. No sé qué opinan. Sí, pues ahí estaremos disponibles. Sí, por supuesto. Y muchísimas gracias por la invitación también. Sí, esperamos haber desbloqueado un recuerdo para todos los que escucharon ahí ese mensaje por el campo. Yo estoy para repetirlo acá, para que tengamos una mini sección de vez en cuando tirando avisos con esa música. Estaría bueno. Sí. Y que se contacte Paulina para saber qué pasó. Si la perdonaron o no. Cuente, claro. Sí, así que agradecidos, chicos, por este tiempo. Conversar con ustedes.
súper entretenido, así que agradecido de esta conversación que tuvimos este día, viernes 31, último día de mayo. Pasó eterno este mes para mí, por lo menos personal, así que eso, yo me despido acá. Esperamos que se hayan entretenido en este programa, esta charla que tuvimos 1 hora conversando de varias temáticas, así que eso, yo me despido, espero que tengan un excelente fin de semana. Esto fue Patagonia Rural en Polar Comunicaciones. Nos vemos. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Patagonia Rural, un programa dedicado al mundo de campo, ganadería y agricultura regional. Con el auspicio de Asociación Gremial de Ganaderos de Tierra del Fuego, Lister Chile. Condujo el periodista Esteban Vera Vázquez.